Tengo en casa un libro que se llama Cine de Terror y es de la editorial Taschen. Me gusta mucho porque nos habla sobre qué es el terror y también habla de las diferentes maneras en que podemos sentirlo. Por ejemplo, se habla de terror en la ciencia ficción, los muertos vivientes, posesiones y demonios, fantasmas y casas encantadas, sobre el canibalismo, sobre el vudú, las sectas y el satanismo, sobre la mujer, sobre los vampiros y los hombres lobo, etc. Pero una cosa que me gusta mucho de este libro es que en la segunda mitad hay una sección que se llama Los 50 mejores films de terror según Taschen. Y me di cuenta de que esas 50 películas yo vi muy pocas, entonces se me ocurrió completar la lista y con esto irles hablando sobre las mismas. El Golem, 1920. Esta era una de las pelis que ya había visto. Fue la última película que vi en el año 2021 y creo que también es la más antigua. Estamos hablando de una criatura con forma humana, pero de arcilla que toma vida. Es creado por un judío para proteger a su pueblo, ya que el rey no tiene buenas intenciones con ellos. Es muy importante que, para que el golem viva, tenga una estrella en su pecho. Si se la quitan, vuelve a ser un objeto inanimado. Me sorprendió mucho una escena de un asesinato por parte del golem, casi al final de la película. No creí que podría haber una escena así. Las calles de la ciudad son muy terroríficas y las actuaciones de los personajes me parecieron muy buenas. El final me gustó mucho porque cuando todo parece perdido, la persona menos pensada es la que salva el día. Existe un libro sobre esta criatura, pero al parecer tanto la peli como el libro no tienen nada que ver. Cuando lea el libro, traeré la reseña, por supuesto. Otra de las pelis que sale en esta lista es La brujería a través de los siglos, es de 1922. Se trata de una película muda, sueco-danesa, y es considerada uno de los primeros documentales sobre brujas que mezcla escenas que pretenden ser reales sobre la vida de las mujeres en la época de la Inquisición, con explicaciones sobre cómo funcionaban los instrumentos de tortura y cómo la gente entendía la vida. Basada en varias investigaciones del director y principalmente en el Malleus Maleficarum, la misma está centrada principalmente en la Edad Media, mostrándonos cómo las personas temían a lo desconocido, confundiendo en muchos casos los problemas mentales con supersticiones. La película empieza hablando de cómo las personas creían que los males eran provocados por los demonios. Luego nos cuenta las ideas que tenían antiguas civilizaciones de cómo era la tierra y nos habla de las brujas en términos generales, sobre las reuniones que ellas realizaban, su relación con el diablo y sobre las maldades que le hacían a la gente. En un momento de la peli nos encontramos en el año 1488 y una mujer es acusada de ser bruja. Me llamó la atención una parte en donde se dice que durante la época de la brujería era peligroso ser vieja y fea, pero también lo era ser joven y guapa. Es decir, cualquier cosa que hicieras o aparentaras era siempre suficiente para que la gente considerara que eras una bruja. Pero eso sí, en su mayoría las mujeres siempre eran pobres. Existía un grupo de jueces, entre comillas, que secuestraban y torturaban a las mujeres, obligándolas a confesar. Pero lo que logran en muchos casos es que ellas mientan con tal de que el dolor acabe. Estos viajan de ciudad en ciudad exterminando a las brujas y en pocos años acaban con más de 8 millones de personas, entre ellas mujeres, hombres y niños. La peli hace hincapié en las horribles torturas, mostrándonos que cualquiera de nosotros haría confesiones falsas si estuviéramos en lugar de esas pobres prisioneras. En esta parte, si bien no se muestra explícitamente la tortura, sí vemos lo suficiente como para entender cómo eran los métodos, que podía consistir en huesos de los dedos o de las piernas quebrados por medio de golpes, o atar a la persona de pies y de manos con cadenas y estirar el cuerpo hasta que éste ya no diera más, o ponerles un collar con púas mientras sus pies se queman en un caldero hirviendo. Tengo entendido que este film fue una superproducción bastante cara para la época. Recibió muchos elogios, pero también muchas críticas negativas. Incluso fue prohibida en Estados Unidos. Por suerte, hoy en día se la puede encontrar en YouTube y dura casi 2 horas. Y por último, quiero hablar sobre La novia de Frankenstein de 1935. Esta es una de las películas más tristes que pueden existir. La novia de Frankenstein es la continuación de Frankenstein de 1931, películas que también recomiendo. Aquí vamos a ver que aquel incendio con la cual termina la película Frankenstein no murió aquella criatura. Nos enteramos
cómo continúa su trágica vida en un mundo donde nadie le da la posibilidad de hacerse entender y donde los malentendidos llevan solo a sufrimiento y muerte. Me encanta cómo empieza la película, ya que vemos a la mismísima Mary Shelley hablando con Lord Byron y Percy Shelley sobre la pobre criatura y sobre su trágico final, a lo que Mary contesta que la historia no terminaba allí y que contaría qué sucedió después. La criatura sobrevivió a aquella multitud y a aquel incendio, y lo primero que hace es matar a una pareja de ancianos que querían cerciorarse de que él hubiera muerto. En esta peli, el doctor Victor Frankenstein ya no quiere seguir con sus experimentos, ya aprendió la lección. Sin embargo, aparece un nuevo científico, el Dr. Pretorius, quien quiere crear a una mujer para que sea la compañera de esta criatura, pero a pesar de muchos intentos, nunca llega a conseguirlo. Con la ayuda de la criatura, logran obligar a Victor Frankenstein para que los ayude en este experimento. Hay una escena muy triste y para mí hasta filosófica, donde la criatura llega hasta la casa de un ciego. La criatura no puede hablar y el ciego no puede ver. Ambos están tristes y se sienten solos, y a pesar de la condición de ambos, logran entablar una amistad que es muy emotiva y sobre la cual no voy a mentir, me hizo llorar. Es increíble las actuaciones de estos actores, porque creo que podría haber sido un verdadero desastre, podría haber sido una escena graciosa o incluso ridícula, pero entre ambos se complementaban tan bien y transmitían tan bien sus sentimientos que lo hacían de una manera muy convincente. No puedo dejar de mencionar la cantidad de veces que me sentí mal por esta criatura. Todos lo trataban mal, y lo peor es que debido a esto él comete errores tras errores, asesinando a los que tiene más cerca. A pesar de que la nueva monstrua solo aparece unos pocos minutos, me encantó. Me parece una criatura de los más interesantes y me llamó la atención su reacción hacia el que podría ser su marido. Me enteré que esta película recibió mucha censura en aquella época, porque los científicos se comparaban con Dios, también porque en una escena la criatura tira una estatua religiosa, y también porque al principio de la peli, Mary Shelley supuestamente tiene un escote muy pronunciado. Apenas terminé de ver la peli, me puse a buscar información sobre el actor que interpreta a Victor Frankenstein, es decir, Colin Clive, y descubrí que 2 años después de grabar esta película, falleció de tuberculosis. Esto me hizo sentir escalofríos, ya que era un hombre muy joven en aquel tiempo. No quiero hacer muy largo este comentario, simplemente voy a decir que esta peli, al igual que la primera parte, me parecen obras maestras, dignas de ser vistas por todo aquel que le gusta el cine de culto, las historias de terror y las historias complejas con personajes que quedan rondando en nuestra cabeza después de ver la cinta.